Imagina que eres un genízaro. Has caminado durante semanas bajo un sol que derrite el metal de tu casco. Has visto cómo el imperio más poderoso de la Tierra desplegaba ante tus ojos un ejército tan vasto que tardaba 3 días completos en pasar por un solo punto. 150.000 hombres, 300 cañones, un mar de tiendas que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Y ahora, después de 2 meses de asedio, estás tan cerca de la victoria que puedes olerla. Viena está a punto de caer. Sus murallas se desmoronan. Sus defensores agonizan. Solo necesitas unos días más, quizás horas, pero entonces miras hacia las colinas y lo que ves te hiela la sangre, porque descendiendo de esas colinas, en formación perfecta, con el sol de septiembre brillando en sus armaduras, vienen 18.000 caballeros, la carga de caballería más grande que Europa jamás haya presenciado, y vienen directamente hacia ti. No tienes tiempo de rezar, no tienes tiempo de correr, solo tienes tiempo de morir. Esta es la historia del 12 de septiembre de 1683. El día en que el destino de la civilización occidental se decidió en 3 horas de carnicería absoluta. El día en que un rey polaco, un emperador cobarde y un gran visir arrogante escribieron con sangre el futuro del continente europeo. Y créeme cuando te digo esto, nada de lo que te contaron en la escuela te preparó para la verdad de lo que ocurrió en esas colinas. Para entender por qué 18.000 hombres cargaron colina abajo hacia una muerte casi segura, primero necesitas entender el odio. Un odio que llevaba 200 años cocinándose a fuego lento. Un odio alimentado por atrocidades, traiciones y promesas rotas. El Imperio Otomano no era simplemente un enemigo. Era el terror absoluto de Europa. Durante 2 siglos, sus ejércitos habían arrasado todo lo que encontraban a su paso. Hungría había caído. Los Balcanes eran territorio otomano. Grecia era un recuerdo. Y cada primavera, cuando el clima permitía las campañas militares, los europeos contenían el aliento preguntándose hacia dónde marcharía el sultán este año. Pero lo que realmente alimentaba el terror no eran las batallas, eran las consecuencias. El Devshirme, así lo llamaban los otomanos. Los europeos tenían otro nombre para ello, el impuesto de sangre. Cada pocos años, funcionarios otomanos recorrían los pueblos cristianos de los Balcanes y seleccionaban a los niños más fuertes y más inteligentes. Los arrancaban de los brazos de sus madres, los convertían al Islam, los entrenaban para ser genízaros, la élite militar otomana, y luego los enviaban de vuelta a matar a sus propios pueblos. Imagínate eso por un momento. Tu hijo, el niño que criaste, que alimentaste, que amaste, regresando 20 años después como soldado enemigo, sin memoria de ti, sin amor por ti, solo con órdenes de destruirte. Esto había ocurrido durante generaciones. Cientos de miles de niños. Millones de familias destrozadas, y cada familia cristiana en Europa del Este conocía a alguien que había perdido un hijo de esta manera. Pero había algo peor aún, algo que hacía que el Devshirme pareciera casi misericordioso: las razias, incursiones de caballería tártara, aliados de los otomanos, que cruzaban las fronteras cada verano. No venían a conquistar territorio. Venían a cosechar seres humanos, literalmente. Los llamaban la cosecha de las estepas. Arrasaban pueblos enteros, mataban a los ancianos que no podían caminar y se llevaban a todos los demás como esclavos. Los mercados de esclavos de Cafa, en Crimea, procesaban más de 20.000 cautivos cristianos cada año tras año, década tras década. Los hombres eran vendidos como remeros de galeras, donde la esperanza de vida era de 3 años. Las mujeres terminaban en harenes. Los niños,
Si tenían suerte, se convertían en sirvientes. Si no tenían suerte, terminaban en las minas de sal, donde nadie sobrevivía más de un año. Polonia había sufrido esto más que ningún otro reino. Las fronteras polacas eran una zona de muerte constante. Pueblos enteros habían sido abandonados porque era imposible defenderlos. Los nobles polacos habían perdido familias, fortunas y tierras, y cada uno de ellos guardaba una lista mental de agravios que exigían venganza. Ahora entiéndelo bien. No te estoy contando esto para justificar lo que vino después. Te lo cuento para que comprendas el combustible que alimentaba los corazones de esos 18,000 caballeros. Cuando cargaron colina abajo, no estaban pensando en estrategia militar. No estaban pensando en el equilibrio de poder europeo. Estaban pensando en sus abuelas, arrancadas de sus hogares, en sus primos vendidos en mercados de esclavos, en 200 años de humillación, terror y pérdida. Esto no fue una batalla, fue un ajuste de cuentas. Y en el centro de todo esto estaba un hombre cuya arrogancia iba a costar 130,000 vidas, Kara Mustafa Pasha, el gran visir del Imperio Otomano, el segundo hombre más poderoso del mundo islámico, y posiblemente el comandante militar más soberbio que jamás haya liderado un ejército. Físicamente, Kara Mustafa era imponente, alto para su época, con una barba negra cuidadosamente recortada que le daba un aspecto de depredador. Sus ojos, según los cronistas, eran los de un hombre que nunca había conocido la derrota, y ese era precisamente su problema, porque Kara Mustafa nunca había perdido. Había ascendido a través de las intrigas de la corte otomana, un lugar donde el fracaso se pagaba con la cabeza, literalmente. Los visires que decepcionaban al sultán no eran destituidos, eran ejecutados, y Kara Mustafa había navegado ese mundo durante décadas sin cometer un solo error fatal. Esto lo había convertido en algo peligroso, un hombre que creía genuinamente que era invencible. Cuando el sultán Mehmed IV le ordenó marchar hacia Viena, Kara Mustafa no vio una campaña difícil, vio una coronación. Viena era la capital del Sacro Imperio Romano-Germánico. Conquistarla significaría abrir las puertas de Alemania, Francia e Italia. Significaría el fin de la Europa cristiana como entidad independiente, y significaría que Kara Mustafa pasaría a la historia como el hombre que completó la obra de los grandes sultanes conquistadores. Reunió el ejército más grande que el Imperio Otomano había movilizado jamás. Las cifras exactas varían según la fuente, pero los historiadores modernos estiman entre 140,000 y 170,000 hombres. Vamos a usar una cifra conservadora: 150,000 soldados, más de 300 cañones, miles de carretas de suministros y un séquito personal tan lujoso que incluía un harén completo, baños portátiles revestidos de oro y una tienda de mando que rivalizaba en tamaño con pequeños palacios. Esto ya debería darte una pista de lo que estaba mal. Kara Mustafa no marchaba hacia Viena como un general, marchaba como un emperador en espera. Y los emperadores no se preocupan por los detalles logísticos. Los emperadores no escuchan a sus subordinados. Los emperadores dan órdenes y esperan que se cumplan. Pero la guerra no funciona así. El ejército otomano salió de Belgrado en abril de 1683. Tardó 3 meses en llegar a las murallas de Viena. 3 meses de marcha lenta, pesada, interminable. 3 meses en los que el elemento sorpresa se evaporó completamente. 3 meses en los que toda Europa tuvo tiempo de prepararse. Y aquí está lo que ningún libro de historia te cuenta con suficiente énfasis. Kara Mustafa sabía que venía un ejército de rescate. Lo sabía desde semanas antes del asedio. Sus espías le habían informado de que el rey de Polonia
estaba reuniendo tropas. Sus generales le habían advertido de que debían proteger los flancos. Sus ingenieros le habían rogado que construyera defensas en las colinas del bosque de Viena, y él los ignoró a todos. ¿Por qué? Porque Kara Mustafa quería Viena intacta. Si la ciudad caía por asalto, según la tradición otomana, los soldados tendrían derecho al saqueo durante 3 días. Todo el botín, todo el oro, todas las obras de arte serían repartidos entre la tropa. Pero si la ciudad se rendía, el botín pertenecería exclusivamente al comandante. Kara Mustafa no solo quería conquistar Viena, quería poseerla, y esa codicia iba a costarle todo. Mientras tanto, dentro de las murallas, 7.000 defensores se preparaban para morir. El conde Ernst Rüdiger von Starhemberg era todo lo que Kara Mustafa no era: bajo, delgado, con una cicatriz que le cruzaba la cara desde una batalla anterior. Starhemberg era un soldado profesional, sin pretensiones de grandeza. No buscaba gloria, no buscaba riqueza, solo buscaba sobrevivir lo suficiente para que llegara la ayuda. Cuando el ejército otomano apareció en el horizonte, Starhemberg tenía 7.000 soldados regulares y unos 5.000 voluntarios civiles, armados con lo que pudieron encontrar. Frente a él había 150.000 enemigos. Las matemáticas eran simples: más de 12 enemigos por cada defensor. Pero Starhemberg conocía algo que Kara Mustafa había olvidado. Conocía el valor del tiempo. Cada día que Viena resistía era un día más para que el ejército de rescate se organizara. Cada semana que las murallas aguantaban era una semana más de preparación polaca. Cada soldado otomano que moría en un asalto era un soldado menos para enfrentar a la caballería que eventualmente llegaría. Así que Starhemberg no intentó ganar, solo intentó no perder. Y durante 60 días lo logró. 60 días de bombardeo constante. Los cañones otomanos disparaban día y noche. Las murallas medievales de Viena, construidas para resistir armas del siglo anterior, se desmoronaban como castillos de arena. Los defensores reconstruían de noche lo que se destruía de día. Llevaban escombros, tierra, cualquier cosa que pudiera absorber el impacto de las balas de cañón. Dormían en turnos de 2 horas. Comían lo que podían encontrar. 60 días de minas y contraminas. Los ingenieros otomanos excavaban túneles bajo las murallas, llenándolos de pólvora para hacerlas volar. Los defensores excavaban contratúneles para interceptarlos. Combates subterráneos en espacios tan estrechos que solo cabía un hombre a la vez. Peleas a cuchillo en la oscuridad total, con el aire tan cargado de polvo que apenas podías respirar. 60 días de hambre creciente. Los suministros de Viena se agotaban. Los caballos fueron sacrificados primero, luego los perros, luego los gatos. Los precios del pan se multiplicaron por 20. Los pobres morían de hambre mientras los ricos consumían sus últimas reservas. Y las enfermedades, siempre compañeras del hambre, empezaron a diezmar tanto a soldados como a civiles. Para principios de septiembre, Starhemberg había perdido la mitad de su guarnición. No solo muertos en combate, muchos habían muerto de disentería, de tifus, de simples infecciones que no podían ser tratadas porque no había medicinas. Los que quedaban estaban tan debilitados que apenas podían sostener sus armas. Y entonces, el 4 de septiembre, los otomanos lograron volar una sección crítica de la muralla. La brecha era enorme, casi 30 metros de muralla convertidos en escombros. Y al otro lado, esperando, había 50.000 soldados otomanos listos para el asalto final. Starhemberg hizo lo único que podía hacer. Mandó un mensaje desesperado al ejército de rescate. No podemos resistir más de 2 semanas. Probablemente no podamos resistir más de una. Por el amor de Dios,
dense prisa. Ese mensaje llegó a un campamento donde un rey polaco llevaba semanas esperando este momento. Jan III Sobieski era, en muchos sentidos, el anti-Kara Mustafa. Donde el visir era arrogante, el rey era calculador. Donde el visir era impulsivo, el rey era paciente. Y donde el visir subestimaba a sus enemigos, el rey había pasado toda su vida estudiándolos. Sobieski tenía 54 años en 1683. Viejo para un guerrero, pero con la experiencia que solo décadas de combate pueden dar. Había luchado contra los otomanos, contra los tártaros, contra los suecos, contra los cosacos. Conocía cada táctica, cada trampa, cada truco que sus enemigos podían emplear, y había desarrollado un arma que ningún otro comandante europeo poseía: los húsares alados. Seguramente has oído hablar de ellos, la caballería más famosa del siglo XVII. Pero lo que probablemente no sabes es por qué eran tan devastadores. No eran simples caballeros con armaduras decorativas. Eran una máquina de guerra perfeccionada durante generaciones. Cada húsar montaba un caballo especialmente criado para la carga, más grande y más fuerte que los caballos de batalla normales. Cada húsar llevaba una lanza de 5 metros de largo, el doble de lo que cualquier otra caballería europea utilizaba. Cada húsar estaba entrenado desde la infancia para una sola cosa: el choque frontal devastador. Y luego estaban las alas, estructuras de madera cubiertas de plumas de águila o de halcón, montadas en la espalda de la armadura. Los historiadores han debatido durante siglos sobre su propósito exacto. Algunos dicen que eran solo decoración. Otros argumentan que el sonido que producían las plumas al galope, un silbido sobrenatural, aterrorizaba a los caballos enemigos. Pero hay una teoría que tiene más sentido que las demás. Las alas hacían imposible que un enemigo te lazara desde atrás. Los tártaros, los aliados de los otomanos, usaban lazos para desmontar a la caballería enemiga. Las alas impedían que esos lazos encontraran agarre. Fuera cual fuera la razón, el efecto psicológico era innegable. Cuando 3000 húsares alados cargaban, el sonido era aterrador. Un rugido de cascos, un silbido de plumas, un estruendo de armaduras, y luego el impacto. Sobieski había reunido todo lo que Polonia podía dar: 3000 húsares alados, más de 10.000 caballería ligera, infantería, artillería, reservas, en total, cerca de 25.000 polacos. Pero no era suficiente. Para derrotar a 150.000 otomanos, necesitaba aliados. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente irónica, porque el Sacro Emperador Romano, Leopoldo I, el hombre cuya capital estaba siendo asediada, no estaba en Viena. Había huido semanas antes, dejando a sus súbditos a su suerte, mientras él se refugiaba en Passau, a 300 kilómetros de distancia. Leopoldo era todo lo que un emperador no debería ser: cobarde, indeciso, obsesionado con la etiqueta de la corte mientras su imperio ardía. Pero tenía una cosa que Sobieski necesitaba: dinero y soldados alemanes. Las negociaciones fueron humillantes. Leopoldo exigió que Sobieski reconociera la superioridad del emperador, que los polacos marcharan bajo bandera imperial, que la gloria de la victoria, si la había, perteneciera a los Habsburgo. Sobieski tragó su orgullo. Aceptó todo, porque entendía algo que Leopoldo no entendía. Si Viena caía, Polonia sería la siguiente. No había tiempo para discusiones de protocolo. A principios de septiembre, el ejército de rescate estaba finalmente reunido: 25.000 polacos, 47.000 alemanes y austriacos. En total, cerca de 70.000 hombres, la mitad del ejército otomano, pero con una ventaja que ningún número podía capturar: la sorpresa.
porque Kara Mustafa, en su arrogancia infinita, todavía no había fortificado las colinas del bosque de Viena. Y hacia esas colinas marchaba ahora el ejército más determinado que Europa había reunido en siglos. El 11 de septiembre de 1683, mientras el sol se ponía sobre el bosque de Viena, 70.000 hombres comenzaron a trepar las colinas de Kahlenberg en silencio absoluto. Imagínate esa escena por un momento. 70.000 soldados moviéndose en la oscuridad, sin antorchas, sin tambores, sin las habituales órdenes gritadas que acompañaban cualquier movimiento militar de la época. Solo el sonido de botas pisando hojas secas, de caballos resoplando, de armaduras tintineando suavemente contra los cuerpos. Los guías locales, campesinos que conocían cada sendero del bosque, lideraban columnas de miles de hombres por caminos que apenas podían acomodar a 3 personas de frente. La caballería desmontó. Los húsares, esos gigantes con armaduras de 40 kilos, cargaban sus propias sillas de montar colina arriba, porque los caballos necesitaban cada gramo de energía para el día siguiente. Y aquí está lo que nadie menciona sobre las batallas históricas: el sufrimiento invisible que precede a la violencia. Esos soldados llevaban marchando semanas. Muchos de ellos habían recorrido más de 500 kilómetros a pie desde sus hogares. Sus botas, si es que aún las tenían, estaban destrozadas. Sus pies eran llagas abiertas. Cada paso era agonía. Y ahora, después de todo ese sufrimiento, tenían que escalar montañas en la oscuridad, sabiendo que al amanecer probablemente morirían. Los alemanes ocuparon el flanco izquierdo, cerca del Danubio. Los austriacos tomaron el centro. Y los polacos, con Sobieski personalmente al mando, se posicionaron en el flanco derecho, en la cima del Kahlenberg, desde donde tendrían la carga más larga, pero también más devastadora. Durante toda la noche, los hombres trabajaron. Despejaron senderos para la artillería. Construyeron posiciones improvisadas. Rezaron. Muchos escribieron cartas que nunca serían enviadas. Algunos simplemente se sentaron en silencio, mirando hacia el valle donde las hogueras otomanas brillaban como un mar de estrellas caídas. Porque desde las colinas, el campamento otomano era visible en toda su enormidad. Miles de tiendas, decenas de miles de hogueras, un murmullo constante de voces, música, risas. Los otomanos estaban tan seguros de su victoria que celebraban antes de tiempo. El aroma de la comida llegaba hasta las posiciones cristianas, donde los soldados masticaban pan duro y carne seca mientras solían los festines de sus enemigos. Un oficial polaco escribió más tarde: «Miramos hacia abajo y vimos el infierno iluminado, tantas luces que parecían las estrellas reflejadas en un lago. Y pensé que estábamos a punto de saltar a ese lago y ahogarnos. Pero no todos los cristianos estaban contemplando su muerte. Jan Sobieski pasó la noche en la pequeña iglesia de San José, en la cima del Kahlenberg. A las 4 de la mañana, un sacerdote celebró misa para el rey y sus oficiales principales. La iglesia era tan pequeña que la mayoría tuvo que quedarse fuera, arrodillados en el barro frío de septiembre. Según los cronistas presentes, Sobieski recibió la comunión con lágrimas en los ojos, no lágrimas de miedo, lágrimas de algo más complejo, porque Sobieski sabía algo que sus hombres no sabían: las probabilidades reales. Los números que circulaban entre la tropa eran optimistas. Los oficiales habían dicho que los otomanos tenían quizás 100.000 hombres, muchos de ellos ocupados en el asedio. La realidad era peor, mucho peor. Los espías de Sobieski le habían informado de que Kara Mustafa tenía más de 130.000 soldados disponibles para la batalla, que la artillería otomana superaba la cristiana en proporción de 3 a 1,
que los jenízaros, la infantería de élite otomana, nunca habían sido derrotados en campo abierto. Sobieski guardó esa información para sí mismo, porque hay cosas que un comandante no puede decir a sus hombres. Mientras el rey polaco rezaba, algo extraño estaba ocurriendo en el campamento otomano. Kara Mustafa había recibido informes de que un ejército de rescate se acercaba. Sus exploradores habían avistado movimiento en las colinas. Sus generales habían urgido una respuesta inmediata: abandonar el asedio, reorganizar las fuerzas, preparar defensas, y Kara Mustafa los había ignorado. Hay un momento en la historia de cada desastre militar donde un comandante toma una decisión que desafía toda lógica. Este fue ese momento. Kara Mustafa ordenó que el asedio continuara, que las tropas mantuvieran sus posiciones, que un destacamento menor vigilara las colinas mientras el grueso del ejército seguía intentando abrir brecha en las murallas de Viena. ¿Por qué? Los historiadores han debatido esto durante siglos. Algunos argumentan que Kara Mustafa subestimó el tamaño del ejército de rescate, que creyó que solo enfrentaba una fuerza menor, fácil de dispersar. Otros sugieren que su arrogancia simplemente no le permitía concebir la derrota, que después de meses de asedio, de ver cómo las murallas se desmoronaban, de saber que la victoria estaba a días de distancia, simplemente no podía aceptar la idea de retirarse. Pero hay una tercera teoría, una más oscura. Kara Mustafa tenía enemigos en la corte otomana, rivales que esperaban su fracaso, y si abandonaba el asedio de Viena sin tomarla, esos enemigos lo destruirían. Ejecutado por cobardía, su familia deshonrada, su nombre borrado de la historia. Quizás Kara Mustafa no estaba siendo arrogante, quizás estaba siendo desesperado. Atrapado entre dos muertes posibles, eligió apostar todo a una última carta. Fuera cual fuera la razón, el resultado fue el mismo. 130.000 soldados otomanos pasaron su última noche de vida sin saber que la muerte los esperaba en las colinas. El amanecer del 12 de septiembre de 1683 llegó frío y claro. A las 5 de la mañana, cuando los primeros rayos de sol tocaron las cimas del Kahlenberg, los otomanos finalmente vieron lo que les esperaba. Imagínate que eres un soldado otomano en ese momento. Has pasado 2 meses asediando una ciudad. Estás agotado. Has visto morir a miles de tus compañeros en asaltos fallidos. Y ahora, mirando hacia las colinas que se suponía que estaban vacías, ves un ejército entero desplegándose como una pesadilla. Banderas, cientos de banderas ondeando en la brisa de la mañana. Rojas, blancas, doradas, azules, cada una representando una unidad, un regimiento, una nación. Y debajo de esas banderas, línea tras línea de soldados en formación de batalla. Los informes otomanos de ese momento describen un bosque que había cobrado vida. Las colinas que habían estado cubiertas de árboles ahora estaban cubiertas de hombres, tantos que era imposible contarlos. Y el sonido. Los tambores comenzaron primero. Un retumbar grave que bajaba desde las alturas como un trueno continuo. Luego las trompetas. Luego los gritos de guerra, cada nación en su propio idioma. Alemanes, austriacos, polacos, bávaros, sajones. Un coro de guerra multilingüe que prometía violencia absoluta. Kara Mustafa finalmente entendió su error, pero ya era demasiado tarde para corregirlo. Ordenó que sus fuerzas se reagruparan, que abandonaran las trincheras del asedio, que formaran líneas de batalla para enfrentar al ejército que descendía de las montañas. Pero reorganizar 130.000 hombres no es algo que se hace en minutos, no es algo que se hace en horas. Es un proceso que requiere disciplina absoluta, comunicación perfecta y tiempo. Y los cristianos no le dieron tiempo.
A las 6 de la mañana, la artillería alemana abrió fuego desde las alturas. Los cañones cristianos no eran muchos, quizás 70 piezas contra más de 300 otomanas, pero tenían algo que los otomanos no tenían: posición elevada. Cada bala de cañón disparada desde las colinas viajaba más lejos, golpeaba más fuerte, causaba más daño. Los primeros disparos cayeron sobre las líneas otomanas que todavía intentaban organizarse. Hombres que estaban formando filas, de repente, se encontraron volando por los aires. Caballos entraron en pánico, carretas de suministros explotaron, y el caos, ese enemigo invisible de todo ejército, comenzó a extenderse. Pero Kara Mustafa no había llegado hasta aquí por ser un cobarde. Ordenó a sus propios cañones que respondieran, y durante las siguientes 2 horas, las colinas del Kahlenberg se convirtieron en un infierno de humo y fuego. El duelo de artillería de la mañana del 12 de septiembre fue uno de los más intensos de la era de la pólvora temprana. Más de 400 cañones disparando simultáneamente. El ruido era tan ensordecedor que los soldados de ambos bandos quedaron parcialmente sordos durante días. El humo era tan espeso que a mediodía el sol parecía apenas una mancha pálida en el cielo. Pero mientras los cañones rugían, la infantería comenzó su descenso. Los alemanes atacaron primero, en el flanco izquierdo. Su objetivo era cortar la conexión otomana con el Danubio, impidiendo cualquier posibilidad de retirada organizada. El terreno era brutal. Viñedos, muros de piedra, pequeñas aldeas. Cada metro de avance costaba vidas. Los otomanos resistieron con ferocidad. Los jenízaros, desplegados para frenar el avance alemán, demostraron por qué eran considerados la mejor infantería del mundo. No cedían terreno, no se retiraban, morían donde estaban parados, pero no huían. Para las 10 de la mañana, los alemanes habían avanzado menos de 2 kilómetros. Habían perdido miles de hombres, y el flanco otomano, aunque dañado, seguía intacto. En el centro, los austriacos enfrentaban problemas similares. El terreno era un laberinto de trincheras excavadas durante el asedio. Cada posición tenía que ser tomada a bayoneta. Cada avance era pagado en sangre. Un oficial austriaco escribió más tarde: avanzábamos sobre los cuerpos de nuestros muertos, literalmente. No había espacio para caminar entre los cadáveres. Pero Sobieski esperaba. Desde su posición en la cima del Kahlenberg, el rey polaco observaba el desarrollo de la batalla con la paciencia de un depredador. Sus húsares estaban listos desde el amanecer. Sus caballos, descansados durante la noche, piafaban de impaciencia. Sus hombres, veteranos de 100 combates, sabían que su momento llegaría. Solo había que esperar. A la 1 de la tarde, 5 horas después del inicio de la batalla, Sobieski recibió un mensaje del comandante alemán. El flanco izquierdo estaba agotado, el centro apenas avanzaba. Las bajas eran enormes. Si los polacos no intervenían pronto, todo el ataque colapsaría. Sobieski sonrió. «Todavía no», respondió. «Que sigan adelante, ya casi es hora». Lo que Sobieski estaba esperando no era visible para nadie más. Pero él lo sabía, lo sentía. Después de décadas luchando contra los otomanos, entendía su psicología mejor que ellos mismos. Los otomanos habían comprometido sus reservas. Habían enviado refuerzos al flanco izquierdo para detener a los alemanes. Habían movido tropas al centro para frenar a los austriacos. Y eso significaba que su flanco derecho, frente a los polacos, estaba debilitado. Más importante aún, estaban cansados. Habían pasado la mañana entera combatiendo. Habían usado su energía, su munición, su determinación. Y ahora, justo cuando pensaban que podían resistir hasta el anochecer,
estaban a punto de recibir el golpe más devastador de la historia militar europea. A las 4 de la tarde, con el sol comenzando su descenso hacia el horizonte, Jan Sobieski dio la orden que había estado esperando toda su vida. ¡Adelante! 18.000 caballeros comenzaron a moverse. Imagínate que eres un genízaro en ese momento. Has luchado todo el día. Has visto morir a tus amigos. Has repelido ataque tras ataque. Y ahora, mirando hacia las colinas, ves algo que tu mente se niega a procesar. Una línea de caballos. Pero no una línea ordinaria. Una línea que se extiende más allá de lo que puedes ver. Kilómetros de caballería en formación perfecta. Y al frente de esa línea, 3.000 figuras con alas. Los húsares alados. El sonido llegó primero. Un trueno bajo que hacía vibrar el suelo bajo tus pies. Luego el silbido de las plumas. Luego los gritos de guerra en polaco. Un idioma que no entendías pero cuyo significado era perfectamente claro. Muerte. La carga de caballería del 12 de septiembre de 1683 fue la más grande que Europa jamás había visto. 18.000 jinetes descendiendo colina abajo a velocidad suicida. Los húsares al frente, con sus lanzas de 5 metros apuntando hacia el cielo. Detrás de ellos, la caballería ligera polaca. Detrás de ellos, la caballería alemana y austriaca que se había unido al movimiento. Un testigo alemán escribió: era como si las colinas mismas se hubieran convertido en un río de acero que fluía hacia el valle. La distancia entre las líneas polacas y las posiciones otomanas era de aproximadamente 3 kilómetros. A galope completo, esa distancia se cubría en menos de 10 minutos. Pero esos 10 minutos fueron una eternidad. Los cañones otomanos intentaron responder. Dispararon hacia la masa de caballos que descendía. Cada disparo causaba bajas. Caballos caían. Jinetes volaban por los aires. Pero las formaciones no se rompían. Los huecos se cerraban instantáneamente. La carga continuaba. A 1.000 metros de distancia, los húsares bajaron sus lanzas. 5 metros de madera y acero apuntando directamente hacia las líneas enemigas. El sonido de 18.000 lanzas bajando al unísono fue, según los cronistas, como el crujido de un bosque entero partiéndose. A 500 metros, los húsares espolearon sus caballos para el sprint final. Los animales, entrenados desde potrillos para este momento, alcanzaron velocidades que ningún caballo otomano podía igualar. Eran máquinas de guerra biológicas, tan letales como los hombres que los montaban. A 100 metros, los genízaros dispararon su última descarga. Mosquetes, pistolas, flechas, una tormenta de proyectiles que derribó a docenas de húsares. Pero docenas no eran suficientes. Había miles, y venían sin detenerse. El impacto. No hay palabras que describan adecuadamente el sonido de 3.000 húsares alados chocando contra una línea de infantería a velocidad de galope. Los cronistas intentaron describirlo como 1.000 truenos simultáneos, como el fin del mundo, como si Dios mismo hubiera golpeado la tierra con su puño. Las lanzas de 5 metros atravesaron hasta 3 hombres cada una antes de romperse. Cuerpos volaron por los aires. Formaciones enteras fueron destruidas en segundos. Los caballos, entrenados para usar su peso como arma, pisoteaban todo lo que encontraban en su camino. Y detrás de los húsares venían los otros 15.000 jinetes, con espadas, hachas y mazas, acabando con todo lo que las lanzas habían dejado vivo. El flanco derecho otomano dejó de existir en aproximadamente 20 minutos. No colapsó, no se retiró, dejó de existir. Decenas de miles de soldados que habían estado formados en línea de batalla simplemente desaparecieron bajo la avalancha de caballería. Y entonces empezó la masacre. Lo que siguió no fue una batalla, fue una cacería.
Los otomanos supervivientes del flanco derecho huyeron hacia el centro. Pero el centro ya estaba bajo presión de los austriacos, y cuando decenas de miles de hombres aterrorizados chocaron contra sus propios compañeros, el caos se multiplicó exponencialmente. Imagínate que eres un soldado otomano en el centro de la línea. Has estado luchando todo el día contra la infantería austriaca. Estás agotado, pero mantienes tu posición. Y de repente, desde tu derecha, viene una avalancha de hombres gritando, empujando, pisoteándose unos a otros. Detrás de ellos, apenas visibles a través del polvo y el humo, vienen los húsares. No tienes tiempo de pensar, no tienes tiempo de reaccionar, solo tienes tiempo de ser arrollado. El pánico es contagioso. Los historiadores militares lo saben. Una unidad que huye puede destruir un ejército entero mejor que cualquier enemigo. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en las llanuras frente a Viena. El ejército otomano, 130.000 soldados que esa mañana eran la fuerza militar más poderosa del mundo, se desintegró en menos de una hora. Los húsares no se detuvieron después del primer impacto. Sobieski había entrenado a sus hombres para exactamente este momento. Sabía que la carga inicial causaría caos, pero que el verdadero trabajo venía después. Así que los húsares se reagruparon, reformaron sus líneas y cargaron de nuevo. Y de nuevo, y de nuevo. Cada carga destrozaba otra sección del ejército otomano. Cada carga empujaba a los supervivientes más cerca del río Danubio. Y cada carga dejaba un rastro de cuerpos que convertía el campo de batalla en un matadero. Un oficial polaco que participó en la batalla escribió más tarde: «Cabalgábamos sobre alfombras de muertos. Nuestros caballos tropezaban con los cuerpos. La sangre llegaba hasta los tobillos de nuestras monturas. Y seguíamos adelante porque no había otra opción. Si te detenías, morías». Pero la violencia de la carga era solo el principio, porque ahora venía la persecución. Cuando un ejército colapsa, los soldados no huyen de forma organizada, corren hacia donde pueden. Y los otomanos, atrapados entre las colinas, el Danubio y el ejército cristiano, no tenían muchos lugares hacia donde correr. Algunos intentaron nadar el Danubio. El río, en septiembre, llevaba suficiente agua para ahogar a un hombre con armadura. Miles se lanzaron de todas formas. Pocos llegaron a la otra orilla. Los cuerpos flotaron río abajo durante días. Una procesión macabra que anunciaba la derrota otomana a cada pueblo en su camino. Otros intentaron refugiarse en el campamento otomano. Mala decisión. El campamento estaba lleno de tiendas, carretas y suministros, pero no de defensas. Los húsares entraron cabalgando entre las tiendas, cortando a todo el que encontraban. Los soldados que se escondían eran cazados como animales. Los que intentaban rendirse eran ignorados. Después de 200 años de esclavitud, racias y devshirme, los polacos no estaban de humor para prisioneros. Y aquí es donde tenemos que hablar de algo que la historia oficial prefiere suavizar. La masacre no terminó con la batalla. Continuó durante horas. Los soldados cristianos, ebrios de victoria y de venganza, mataron a todo el que encontraron. Soldados otomanos, sirvientes del campamento, mujeres del séquito, incluso los niños que acompañaban al ejército como asistentes, fueron pasados a cuchillo. Un cronista alemán escribió: «Vi cosas que me avergüenza recordar. Vi soldados cristianos comportarse como los demonios que decíamos combatir. Pero después de lo que los turcos nos habían hecho durante siglos, nadie los detuvo». Las cifras de muertos otomanos varían según la fuente. Los cálculos más conservadores hablan de 15.000 muertos en el campo de batalla. Pero cuando añades los ahogados en el Danubio, los cazados durante la persecución, los que murieron de heridas en los días siguientes,
El número real probablemente superó los 40.000. 40.000 hombres muertos en una tarde. Y eso sin contar los prisioneros. Porque hubo algunos, a pesar de todo. Unos 5.000 soldados otomanos fueron capturados vivos. La mayoría fueron vendidos como esclavos. Algunos de mayor rango fueron retenidos para rescate. Pero muchos simplemente fueron ejecutados en los días siguientes, cuando los oficiales decidieron que alimentarlos era demasiado costoso. Kara Mustafa sobrevivió. El gran visir, el hombre cuya arrogancia había causado todo esto, escapó del campo de batalla con un pequeño grupo de guardias personales. Cabalgó durante toda la noche, alejándose de Viena lo más rápido que sus caballos podían llevarlo. Dejó atrás todo: su tienda palatina con sus baños de oro, su harén, su tesoro personal, los estandartes sagrados del ejército otomano. Todo cayó en manos de los cristianos, pero lo más importante que dejó atrás fue su dignidad, porque en la cultura otomana, un comandante que huía de la batalla mientras sus hombres morían no era simplemente un cobarde, era algo peor. Era una vergüenza viva que manchaba el honor del sultán mismo. Kara Mustafa lo sabía. Mientras cabalgaba hacia Belgrado, sabía que su destino estaba sellado. Solo era cuestión de tiempo. La noticia de la derrota llegó a Estambul 3 semanas después. El sultán Mehmed IV, que había esperado noticias de victoria, recibió en cambio el informe del mayor desastre militar en la historia otomana. La reacción fue predecible. El 25 de diciembre de 1683, 3 meses después de la batalla, un emisario del sultán llegó al campamento de Kara Mustafa, cerca de Belgrado. Llevaba un cordón de seda verde. En la tradición otomana, el cordón de seda era el método de ejecución reservado para los altos funcionarios. Era considerado un honor, si tal palabra puede usarse para describir un estrangulamiento. Significaba que morías sin derramar sangre, que tu cuerpo permanecía intacto, que serías enterrado con dignidad. Kara Mustafa recibió al emisario con calma. Según los testigos, preguntó si podía terminar sus oraciones antes de morir. El emisario asintió. El gran visir rezó durante 15 minutos. Luego se arrodilló y ofreció su cuello. Tardaron varios minutos en estrangularlo. El cordón de seda no es un método rápido, pero Kara Mustafa no luchó, no suplicó. Murió con la misma arrogancia con la que había vivido, convencido hasta el final de que la derrota no había sido culpa suya. Su cabeza fue enviada a Estambul como prueba. El sultán la exhibió brevemente. Luego la enterró en una tumba sin nombre. Así terminó el hombre que había llevado 150.000 soldados a Viena. Estrangulado en una tienda de campaña, su ejército destruido, su nombre convertido en sinónimo de fracaso. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente irónica, porque mientras Kara Mustafa moría en desgracia, los vencedores de Viena no estaban celebrando. Estaban peleando entre ellos. Jan Sobieski entró en Viena como un héroe. La población lo aclamaba. Los supervivientes del asedio lo trataban como un salvador, y cuando se presentó ante el emperador Leopoldo, esperaba ser recibido con gratitud. Lo que recibió fue humillación. Leopoldo, el cobarde que había huido de su propia capital, se negó a agradecer públicamente a Sobieski. En cambio, insistió en protocolos de precedencia que colocaban al emperador por encima del rey polaco. Cuando Sobieski intentó presentarle a su hijo, Leopoldo apenas le dirigió la palabra. Un testigo polaco escribió: «Nuestro rey salvó el imperio de Leopoldo, y Leopoldo lo trató como a un sirviente. Nunca he visto ingratitud más perfecta». Pero la ingratitud de Leopoldo era solo el principio. El botín capturado en el campamento otomano era inmenso. Cañones, armas, suministros, tesoros personales de Kara Mustafa
incluso el estandarte sagrado del profeta que el visir había llevado a la batalla. El valor total se estimaba en millones de florines, y los aliados empezaron a pelear por él inmediatamente. Los alemanes reclamaban la mayor parte porque habían sufrido las mayores bajas en la batalla principal. Los austriacos exigían todo porque Viena era su capital. Los polacos argumentaban que sin la carga de los húsares, la batalla estaría perdida. Los bávaros, los sajones, cada contingente tenía su propia reclamación. Sobieski, disgustado, tomó lo que pudo y marchó de regreso a Polonia. Llevaba consigo el estandarte del profeta, varias tiendas otomanas y una profunda decepción con sus aliados. Pero la ironía no terminaba ahí, porque la batalla de Viena, la victoria más grande de la cristiandad europea, no fue el fin del conflicto, fue el principio de otro. Durante los siguientes 16 años, los austriacos, polacos, venecianos y rusos lucharon contra el Imperio Otomano en lo que se conoce como la Gran Guerra Turca. Los otomanos perdieron Hungría, perdieron Transilvania, perdieron territorios que habían controlado durante siglos, pero Polonia, el reino que había salvado a Europa, no ganó casi nada. Sobieski pasó los últimos 12 años de su vida luchando guerras que no podía ganar. Los otomanos se vengaron atacando las fronteras polacas año tras año. Los tártaros intensificaron sus razias, y los aliados que Polonia había salvado en Viena no hicieron nada para ayudar. El rey que había liderado la carga de caballería más gloriosa de la historia murió en 1696, agotado, enfermo y amargado. Su reino estaba más débil que antes de Viena. Sus finanzas estaban en ruinas, y los nobles polacos, siempre fracturados, se peleaban por la sucesión mientras los enemigos del reino esperaban su momento. 70 años después de la batalla de Viena, Polonia fue dividida por primera vez entre Rusia, Prusia y Austria. Sí, Austria. El imperio que Sobieski había salvado ayudó a destruir el reino que lo salvó. 120 años después de la batalla, Polonia dejó de existir como nación independiente. Fue borrada del mapa durante 123 años. Esta es la verdad que los libros de historia prefieren no enfatizar. La victoria de Viena no salvó a Polonia, la condenó. Porque salvando a Europa, Polonia se agotó a sí misma. Gastó su sangre, su oro y sus mejores hombres defendiendo una civilización que la traicionaría a la primera oportunidad. Y aquí está la ironía final, la más amarga de todas. Los húsares alados, esa caballería legendaria que había aterrorizado a los otomanos, nunca volvieron a cargar con la misma gloria. Después de Viena, los ejércitos europeos cambiaron. La infantería con mosquetes reemplazó a la caballería pesada. Las guerras se volvieron asuntos de trincheras y artillería, no de cargas heroicas. Los húsares continuaron existiendo durante otro siglo, pero eran sombras de lo que habían sido. Cuando Polonia fue finalmente destruida, los últimos húsares murieron defendiendo una nación que ya no existía. Así que aquí estás, al final de esta historia. Y quizás te preguntas qué significa todo esto. ¿Qué lección puedes extraer de una batalla ocurrida hace más de 300 años? La verdad es que no hay una lección simple. La batalla de Viena no fue una historia de buenos contra malos. Fue una historia de desesperación contra arrogancia. De hombres que luchaban por venganza contra hombres que luchaban por ambición. De un rey que sacrificó todo por aliados que lo traicionarían, y un visir que murió por un imperio que lo olvidaría. 18,000 caballeros cargaron colina abajo ese día de septiembre. Muchos de ellos murieron. Los que sobrevivieron volvieron a casa como héroes, solo para ver cómo sus sacrificios eran olvidados, minimizados, apropiados por otros.
40.000 otomanos murieron en unas pocas horas de carnicería. La mayoría eran hombres ordinarios, soldados que seguían órdenes, que tenían familias en casa, que probablemente nunca habían querido estar en esas llanuras frente a Viena. Murieron por la ambición de un visir y fueron olvidados por un imperio que prefirió borrar la memoria de su mayor derrota. Viena sobrevivió. Europa occidental nunca volvió a enfrentar una amenaza otomana seria, y los libros de historia celebran esto como una victoria de la civilización. Pero las victorias de la civilización siempre están construidas sobre montañas de cadáveres, y los que mueren raramente son los que deciden las guerras. Son hombres ordinarios, arrastrados por fuerzas que no controlan, muriendo por causas que apenas entienden. Eso es lo que ocurrió el 12 de septiembre de 1683. No una batalla épica entre el bien y el mal. Una carnicería entre imperios, donde los soldados de ambos lados pagaron el precio de las ambiciones de sus líderes. Si algo podemos aprender de Viena, quizás sea esto: la historia no tiene héroes puros ni villanos completos. Solo tiene seres humanos, atrapados en circunstancias que los superan, tratando de sobrevivir un día más. Algunos lo logran, muchos no. Y los que escriben la historia después raramente cuentan la verdad completa. Ahora la conoces tú. El sol se puso sobre Viena el 12 de septiembre de 1683, iluminando un campo cubierto de muertos. Los cuervos llegaron esa misma noche. Tardaron semanas en limpiar los huesos, y cuando finalmente lo hicieron, la hierba volvió a crecer sobre la sangre seca, como siempre hace. La tierra olvida las batallas, los imperios olvidan las derrotas, y los vencedores olvidan que sus victorias tienen fecha de caducidad. Pero los muertos no olvidan nada, porque los muertos no pueden olvidar. Solo pueden esperar a que alguien cuente su historia. Si has llegado hasta aquí, gracias por escuchar. Esta historia fue reconstruida usando los testimonios de quienes estuvieron ahí, las cartas de Sobieski a su esposa, los informes de los comandantes alemanes, los pocos relatos otomanos que sobrevivieron a la censura imperial. No es una historia cómoda, pero es una historia verdadera. La próxima vez que alguien te hable de la gloria de la guerra, recuerda Viena. Recuerda los 40.000 muertos. Recuerda a Kara Mustafa estrangulado con un cordón de seda. Recuerda a Sobieski muriendo amargado mientras su reino se desmoronaba. Y recuerda que la historia la escriben los supervivientes. Pero los supervivientes no siempre cuentan la verdad. Si quieres saber qué pasó después, cómo el Imperio Otomano intentó vengarse, cómo Polonia fue destruida por los mismos aliados que salvó, cómo las consecuencias de esta batalla resonaron durante siglos, suscríbete. Hay más historias que contar, y algunas de ellas son aún más oscuras que esta. Hasta la próxima.